Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a este panel de discusión sobre el proyecto de ley de reforma de la seguridad social. La verdad es que es súper oportuno el timing en el que estamos armando esta discusión, mejor imposible. Nos parecía que era interesante traerlo a la comunidad de facultad y escuchar los argumentos y entender mejor de qué se trata, así que simplemente quería darles la bienvenida y agradecer a los tres panelistas y a Ana Inés Morató, que va a oficiar de moderadora para organizar la discusión, y bueno, muchas gracias por participar. Yo voy a empezar de abajo. Bueno, bienvenidos todos y todas, la verdad que es una alegría estar acá, tener la oportunidad de discutir este tema tan pertinente para el mediano plazo y largo plazo de nuestra economía y nuestra sociedad. Como dijo Verónica, un timing excelente. Ustedes saben que en julio se conoció el anteproyecto de ley y justamente ayer el presidente anunció que hubo un acuerdo en la coalición de gobierno, o sea que en estos días va a ser firmado por el Consejo de Ministros y va a presentarse al Parlamento. Así que estamos justo en un momento muy bueno para dar esta discusión y estas conversaciones. La idea es que de acá nos vayamos todos con una idea más clara de para qué, y para qué de la reforma, y en qué medida ese para qué se recoge en este proyecto, o sea, qué cosas se reformarían y qué cosas no. Si nos vamos todos con una idea de esas tres preguntas, sería buenísimo. Tenemos un panel de lujo para discutir este tema de distintas perspectivas. Rodolfo Saldain presidió la comisión. ¿Me están escuchando bien con esto? Ahí, acá prendido, ahí. Bueno, lo paso a presentarlo, seguro lo conocen a los tres, pero para tener claras las perspectivas que nos va a dar cada uno. Rodolfo Saldain presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que desde noviembre de 2020 a noviembre de 2021 trabajó en esta reforma, inicialmente con un diagnóstico del sistema previsional uruguayo y luego con la presentación al Poder Ejecutivo de propuestas para reformar. Desde diciembre del 2021 fue el coordinador del grupo redactor del proyecto de ley, que justamente de esto que hablábamos hoy, del anteproyecto que se presentó en julio y este último proyecto que vamos a conocer en estos días. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República y es un reconocido experto en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Fue presidente del directorio del BPS en el periodo 1985-1994 y fue coautor también de la reforma previsional del 95. Gonzalo Zunino, ya en la punta, es director del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBET, donde ha dedicado su investigación reciente al análisis macroeconómico, la dinámica del capital humano, los mercados laborales y el análisis de la seguridad social. Es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un máster en Análisis Económico en la Universidad Carlos III de la misma ciudad, y es licenciado en Economía por esta casa. También es profesor adjunto en esta misma casa, del Departamento de Economía en esta facultad. Por último, Yanina Rossi es profesora adjunta en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, investiga estos temas hace casi 20 años, en particular los impactos redistributivos de los sistemas de seguridad social, las condiciones de acceso a los beneficios, los incentivos al retiro que incluyen las distintas normas, los derechos para grupos específicos y la comparación regional de sistemas. Es candidata a doctora en Ciencias Sociales, magíster en Economía Internacional y licenciada en Economía por la Universidad de la República. Entonces, empezamos en sí con la actividad. La propuesta es, tenemos estas tres preguntas que les mencionaba al principio, vamos a hacerlas en 3 rondas, en cada ronda cada uno va a tener 5 minutos para dar su perspectiva, y después pasamos a la siguiente. Entonces, la primera pregunta, que puede ser un poco obvia, pero porque todos asumimos un poco que la reforma es necesaria, o sea que la seguridad social era necesaria reformarla, pero la idea es saber, desde sus perspectivas, el por qué, o sea, para qué, cuáles son como los 3 motivos principales que ustedes ven para esta reforma. Entonces, empezamos, si les parece, con Yanina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar.
me acerco yo en vez de acercar el micrófono. Bueno, si vemos el por qué, quizás el principal motivo que siempre, bueno, que sale como más a la luz es el tema de la sostenibilidad fiscal. Es decir, bueno, que este sistema, o bueno, otro sistema de seguridad social pueda ser mantenido en el tiempo, que dé cobertura al conjunto de personas que se supone que debe cubrir, a los mayores, y que lo haga en buenas condiciones. Esto ya ocurrió en la reforma del 95, y una cosa que hay que tener en cuenta ahora es que no solo hay que ver la sostenibilidad fiscal aislada, sino también en conjunto con quizá los otros dos motivos que siempre son obvios para reformar un sistema de seguridad social: la sostenibilidad, el nivel de cobertura y la adecuación de las prestaciones. ¿Sí? Muchas veces cuando se intenta reformar no se hace teniendo en cuenta en armonía estos tres conceptos, y eso después lleva a que se intenten hacer parches en los siguientes años. Esto ocurrió, desde mi punto de vista, en la reforma del 95, que se hizo, o al menos se decía que el principal motivo era la sostenibilidad fiscal. Entonces por eso, bueno, se alargaron los periodos de cotización, se incrementaron las edades de jubilación para mujeres, etcétera, y luego en los años sucesivos se realizaron perforaciones, ¿sí? Entonces uno quizás puede decir ahora que la reforma del 95 no cumplió en mejorar la sostenibilidad fiscal, pero en realidad se la perforó en varias oportunidades, ¿sí? Cuando la gente podía revertir su opción por artículo 8, bueno, con los cincuentones una generación entera pudo revertirlo, con la ley de flexibilización del 2008, donde se bajaron los años de cotización. No estoy haciendo juicio de valor con respecto a si era necesario o no bajar de nuevo a 30 años, ¿no? Pero se le realizaron sucesivas perforaciones, lo que hacen que en realidad a ese sistema tampoco se le podía pedir que tuviera el efecto deseado de sostenibilidad fiscal, ¿sí? Entonces hay que hacer este ejercicio de reformar pensando en los tres objetivos a la vez: sostenibilidad, adecuación y cobertura. Y otra cosa muy importante que está haciendo esta reforma y que era necesario es la unificación de los siguientes, los múltiples sistemas que existen en Uruguay, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque, bueno, personas con similares características y similares aportaciones podían tener beneficios o tasas de retorno, si se quiere, muy diferentes dependiendo a cuál de las cajas aportaban, ¿sí? También, bueno, muchas de estas cajas tenían problemas de sostenibilidad, incluso mayores que las del BPS, y esto quizás me estoy adelantando un poco entre los objetivos, pero esto hacía que ocurrieran cosas bastante inexplicables, si se quiere decir, que terminan haciendo transferencias desde los más pobres hacia los más ricos. O sea que ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta y hay que tratarlo de evitar cuando hablamos de un sistema de seguridad social que queremos que sea justo en la medida de lo posible. Creo que ya dejaría por acá. Mezclé un poquito los objetivos. Gonzalo. Bueno, igualmente gracias por la invitación, siempre es un gusto estar acá en Facultad, conversando sobre todos los temas, pero en este caso también más porque hemos estado trabajando últimamente sobre los temas de seguridad social. ¿Por qué es necesaria la reforma? Yo también creo que es necesaria la reforma y lo hemos venido discutiendo y planteando desde hace tiempo. Y ahí, en la pregunta de Inés decía 3 razones. Yo creo que hay una razón que es fundamental, que es la de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
básicamente el país tiene un gasto público que ronda los 30 puntos porcentuales del PBI. De esos 30 puntos, unos 10 puntos van al pago de jubilaciones y pensiones, o sea, un tercio, es mucha plata. Y las tendencias demográficas, digamos, sabemos que estamos en un proceso de transición demográfica, de envejecimiento poblacional, hace que se prevea que para las próximas décadas ese gasto público continúe aumentando y se vayan a necesitar algo así como unos 3 puntos del PBI adicionales. Lo cual, bueno, implica un desafío, porque básicamente los ingresos del sector público evolucionan con el PBI. Si necesitamos 3 puntos extra, tendríamos que estar pensando ya en formas alternativas de financiamiento. Eso podría ser o no, digamos, una de las líneas de discusión, pero sin duda que en un país que tiene un marcado rasgo de infantilización de la pobreza, pensar en que una mayor recaudación fiscal o una mayor presión tributaria sea derivada nuevamente hacia el fortalecimiento de los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia, no parece lo más lógico desde una perspectiva de equidad intergeneracional. Uruguay necesita más gasto en infancia, necesita también fortalecer el gasto en educación, necesita fortalecer el gasto en inversión y desarrollo. O sea, tenemos muchas prioridades en términos del sector público. Necesitamos en términos de protección social también fortalecer otro tipo de riesgos durante la etapa activa, ¿sí? La cobertura en la etapa activa, ahora en la pandemia, demostró tener fragilidades y hay que fortalecer eso cuesta dinero y evidentemente si la perspectiva es que todo nuevo ingreso, crecimiento del ingreso que pueda tener el sector público se lo absorbe el sistema de pensiones, hay un problema para priorizar otros gastos, ¿sí? Y una vez que está asignado el gasto en pensiones, difícilmente tengamos margen para fortalecer el gasto en infancia o para fortalecer el gasto en inversión y desarrollo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay un tema ahí que es balancear el gasto público, balancear desde el punto de vista, decíamos, intergeneracional. La pobreza en mayores de 65 ronda el 2%, la pobreza en menores de 6 se va a casi el 20%. Entonces hay un tema de necesidad de rebalancear el gasto y probablemente ese rebalanceo del gasto requiera que el espacio fiscal que se vaya generando en el futuro pueda ser asignado a otras prioridades. Entonces, el tema de sostenibilidad creo que es el más relevante. Ahora, una vez que se piensa que, bueno, hay que hacer la reforma, ya que el país se embarca en una reforma, hay otras cosas que motivaban a hacer una reforma de la seguridad social. Y entre esos menciono quizás 2 puntos. Uno es un tema de inequidad intrageneracional, ya no entre mayores de 65, menores de 6 o otras edades, sino esto de que también hablaba Yanina de, bueno, hay multiplicidad de subsistemas o incluso al interior de los mismos subsistemas, no a todo el mundo cada peso que pone en términos de aporte a la seguridad social le rinde lo mismo. Entonces hay una necesidad de reducir esas inequidades y focalizar mejor los subsidios. Hoy tenemos una fuerte carga de subsidios implícitos en las jubilaciones que no necesariamente están bien focalizados. Y el último punto que me parece importante mencionar en esto de ya que estábamos embarcados en una reforma de seguridad social, hay que fortalecerlo, es el tema de regulación. Decíamos, 1/3 del gasto público se va, o digamos, está asignado al tema de jubilaciones y pensiones, y no necesariamente tenemos informes actuariales frecuentes, no necesariamente tenemos un acceso fluido a la información de este sistema que nos permita ir monitoreando esto. Y lo mismo la regulación de los subsistemas. Quizás aquí en facultad varios aportan a cajas, a la caja de profesionales en particular, y bueno, y si por ley
para el ejercicio independiente de la profesión estamos obligados a cotizar en un determinado subsistema, es lógico que el Estado se preocupe, digamos, no es una opción individual como puede ser en un fondo de ahorro que yo pongo mi plata y que entonces yo me tengo que preocupar individualmente de ver la sostenibilidad o los riesgos de ese sistema. Si el Estado por ley me obliga a cotizar en un subsistema, creo que también tiene que ser fuerte la regulación sobre esos subsistemas y hoy no necesariamente es tan débil, ¿sí? Entonces, sostenibilidad, regulación, resolver inequidades, pero, y ahí de nuevo, mirando los otros temas, no rompiendo lo que está bien, tratando de minimizar el impacto en cobertura no minimizarlo, tratar de que no haya impacto en cobertura, es decir, que la seguridad social, una seguridad social sostenible y muy barata puede ser una que no cubre a nadie. Eso no es lo que queremos, ¿sí? Queremos que no haya retrocesos en cobertura y mantener, digamos, otro de los fuertes que hoy tiene el sistema es esa relativa suficiencia, mantenerla lo máximo posible, porque esa suficiencia de las prestaciones es la que permite que solo sea marginal las situaciones de pobreza en mayores de 65, ¿sí? Así que, bueno, ¿por qué es necesario? Creo que me quedo por ahí. Bueno, firmo el diagnóstico. Estoy de acuerdo con los dos. Realmente creo que ahí están los temas centrales. Y creo que la mejor forma de empezar esto es asegurar que habrá reforma. Va a haber reforma, hay un acuerdo político que es muy sólido, y es una reforma que apunta a varios de los grandes desafíos que tiene el Uruguay como sociedad, y yendo bastante más allá de la sustentabilidad, que es, naturalmente, un problema, pero diría que es un problema entre otros, y no lo jerarquizaría por encima de nosotros. Tenemos un mundo de población, la demografía del Uruguay va camino a ser, nos va a experimentar algo que no ha existido nunca antes. El Uruguay se achica, las personas en el Uruguay vamos a ser cada vez menos. Es decir, cuando yo fui a la escuela se decía que éramos 2,5 millones, vamos camino a ser otra vez 2,5 millones, pero con una diferencia, viejos y no niños, y con otras diferencias. Por lo tanto, la adecuación a la dinámica demográfica del sistema jubilatorio, que de eso estamos hablando, es realmente imprescindible por estas razones que estaban diciendo cualquiera de los dos compañeros de la mesa, y porque además el envejecimiento tiene otros desafíos, cuidados particularmente. Es decir, ya no existen las familias de 9 hijos como era la de mi padre, que nació en 1909, y que quedaba un hijo para violinista, que fue el caso de él, y que quedaba alguna hija para cuidar a los abuelos y a los padres. Ya no existe, este es otro mundo, estamos en otra dinámica demográfica. Nosotros tenemos un esbozo inicial del sistema integrado de cuidados, pero más que tímido, que en esta materia cubre a un 5% aproximadamente de las necesidades de cuidados. Seguramente las familias de todos ustedes, no hay que explicarlo mucho, ya deben estar teniendo el impacto de hacerse cargo de padres y de abuelos. Allí el Estado va a tener que gastar más, porque Uruguay envejece antes de ser rico, que no es lo que pasó en Europa. Los países europeos primero tuvieron un PIB per cápita muy superior al nuestro, y ahí fueron envejeciendo. Uruguay, que no está solo en el mundo, China lo acompaña, envejece sin ser rico. Por lo tanto, el desafío de hacer algo y ahora es central, porque ¿cuándo es que se da la caída de la población en la edad de trabajar en el Uruguay? No hablo de la pega, hablo de un número más grande. Empieza en el entorno del 2040, en 20 años, algo menos de 20 años, que es cuando se dispara el gasto previsional. Por lo tanto, es ahora que hay que tomar estas medidas, porque ahora se puede hacer con una batería de instrumentos, con una transición de 20 años, que más adelante no va a poder ser así, salvo que hipotequemos decididamente las posibilidades de crecimiento económico y de bienestar de la sociedad. Ahí tenemos una pata del tema, y sigo con la primera razón, la que tiene que ver con la dinámica demográfica. Infancia y juventud, lo que acaba de decir recién Zúñiga. Tenemos
un 20% en niños, y 16, 17, depende del tramo de edad que se tome. Y no es una generación, tampoco dos, son 3 o más generaciones donde los uruguayos se van reproduciendo mayoritariamente en contextos caracterizados por la privación y por la falta de una inserción en lo que muchos, capaz que un poco antiguos, pensamos que es lo deseable. Un mundo donde haya trabajo, donde haya cultura, donde haya educación. Ahora, ¿qué hacen los contadores, los economistas, cuando hay un bien escaso? ¿Qué es lo que piensan? ¿Es el bien más valioso? Pues no, para nosotros no. Para nosotros no parece ser el bien más valioso. Por lo tanto, ahí hay un tema que toma la palabra de Zunino de espacio fiscal. Si el sistema previsional va a ocupar todo el espacio fiscal, hay un futuro muy comprometido para los uruguayos. Justicia. Esa es otra razón por la cual hay que reformar el sistema. El sistema que tenemos es particularmente injusto, por infinidad de razones. Voy a apuntar un par. Es posible aportar 20 años a una caja y no cobrar nada. Capaz que nos parece que eso está bien, y capaz que nos parece que reconocer el valor de esa aportación es perder derechos. Francamente, creo que no. Es posible también que haya uruguayos de los más carenciados que tienen mucho tiempo de aportación también en el sistema. Y hoy ese aporte les vale 0. Estoy pensando particularmente pensiones a la vejez. De los pensionistas a la vejez hay un número de varios miles, 3.000 más o menos, que tienen en promedio 7 años en la historia laboral. ¿Cuánto les vale eso? 0. Aportar y no aportar es lo mismo. El sistema de mínimo jubilatorio que tenemos, que creo que es un avance, está bien, pero es de tarifa plana. Cobra lo mismo el que aportó por 30.000, por 25.000, por 20.000 o por 15.000. Eso tampoco es justo si estamos pensando en un esquema contributivo. Si queremos ir a un sistema de tarifa plana, de beneficio y demás, eso es otra cosa. No es lo que quieren los uruguayos, que la reforma la quieren. 7 de cada 10 dice que quieren la reforma. Después veremos, ahí seguramente qué reforma, capaz que hay matices, y está bien que los haya. Voy al último punto. ¿Por qué la reforma? Y quiero decir por qué ahora la reforma. Ya mencioné lo de la ventana esta que tenemos de aquí al 2040, que no es el bono demográfico, ¿verdad? Fue chiquito, fue como somos los uruguayos, ¿verdad? Fue tímido, fue suavemente ondulado, fue pequeño, no lo aprovechamos, francamente no lo aprovechamos, porque no tendríamos sino la situación de pobreza que tenemos en infancia y juventud, y no tendríamos 4 de 10 jóvenes egresando de secundaria. Eso es dramático, ¿no? Pero tenemos una ventana más, que es la ventana de la política. Y por eso esto es ahora. La ventana de la política, ¿qué quiere decir? Es bastante atípico que un gobierno en su mitad de camino decida transitar por esta vía, y donde, naturalmente, todo parece indicar que hay más para perder que para ganar en términos políticos. No todos piensan igual, ¿verdad? Hay quien sostiene que la responsabilidad paga y que la demagogia cobra. Pero bueno, eso son ya cuestiones más bien de tipo político. Si esta reforma no se aprueba hacia mitad del año que viene, no hay reforma, ¿no? Eso queda para el que viene. Me quedo por acá. ¿Esto funciona? ¿Me escuchan allá de fondo? Bueno, la idea de esta segunda pregunta es meternos ya en el proyecto, y ahí les vamos a pedir mucho esfuerzo de síntesis, porque 5 minutos para mencionar los puntos centrales del proyecto sabemos que es ambicioso, pero la idea es que traten de identificar cuáles son para ustedes los principales puntos que recoge el proyecto de ley, y en qué medida esas modificaciones que se proponen responden a estas motivaciones de las que estuvieron hablando ahora. Así que volvemos a darle la palabra a Rodolfo, que es el que tiene una visión seguramente más actual. Bien, no llegué a apuntar las ideas acá, pero bueno, creo que salen igual. El proyecto tiene como características fuertes una que es la multipilaridad. Es un proyecto que, aparte de los 2 pilares que tiene nuestro sistema, digamos, obligatorio, propone un pilar que se ha dado en llamar 0, pero que bueno, eso es que aspira a ser muy potente. Y un pilar adicional
de ahorro voluntario y complementario, básicamente pensando en que buena parte de quienes estén integrando ese pilar van a tener expectativas de vida bastante mayores que las que tiene mi generación, ¿no? Es decir, la multipilaridad es central. Es central porque es lo que permite que la seguridad económica en la vejez no dependa de las transferencias de esos cada vez menos jóvenes a los cada vez más viejos. No somos el primer país que envejece. Si bien estamos recién entrando en ese grupo de unos 30 países que la población se reduce, podemos mirar qué han hecho otros. Y cuando uno mira en términos comparativos lo que es el envejecimiento, la relación de dependencia de los mayores o de la población en edad de trabajar, y mira el nivel de gasto público, encontramos que hay países que parecería que tratan muy mal a sus personas. Y estoy pensando en Países Bajos, en Dinamarca, en países que, claro, tienen otra realidad económica, pero tienen 7, 8 puntos del PIB en gasto previsional, en gasto jubilatorio. Nosotros andamos, según cómo se lo mida, en el entorno de 10, 11. ¿Qué pasa? Somos mucho más jóvenes que esos países. Son países que tienen 30 años de acumulación de ahorro previo en sistemas plenamente capitalizados. La capitalización, que en América Latina parece que la inventaron los chilenos, no la inventaron los chilenos. La capitalización es algo que tiene una larga tradición. Y en sociedades que envejecen es absolutamente central que parte de la seguridad económica no dependa de las transferencias de jóvenes hacia mayores, sino que responda a una política de ahorro previo. Por eso un sistema mixto es la clave, y es la clave por lo bueno y es la clave por lo malo que vemos en la experiencia en la región. ¿Qué pasa en Chile? Chile gasta 3 puntos de su PIB en sistema jubilatorio a nivel estatal. Bueno, la Alameda llama, ¿verdad? Sí, y realmente es el ejemplo de lo que nosotros no quisimos hacer en el 95, sí, con algunas dificultades, con organismos multilaterales de crédito, que ahora no existen, por suerte, en la formulación por lo menos de esta política. Y me voy a otro punto para redondear rápido, porque creo que ya me pasé los 5 minutos. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? El principio de igualdad. Obviamente el principio de igualdad no es una formulación vacía, tiene contenido. El principio de igualdad, ¿qué es lo que implica? Así lo reconoce la doctrina constitucionalista, en base a lo que es nuestro artículo 8, la doctrina de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué implica? Ante una misma contingencia, una misma cobertura, sin dejar de reconocer que hay situaciones con un amplio fundamento que justifican un tratamiento diferencial. Y ese tratamiento diferencial debe ser proporcional al fundamento, no cualquier tratamiento diferencial. Es decir, este proyecto tiene eso como inspiración fuerte. No es la única, hay otras, pero creo que estos 2 apuntes van en el sentido que queremos. Y un tercero, que lo digo solo a título rápido, la idea de que todo peso aportado cuente. Y eso incide en el diseño de los pilares contributivos, pero también en el diseño del pilar C. Me quedo por acá. No sé quién sigue. Seguimos con Yanina. Bueno, esta reforma está tocando los 3 puntos en realidad que yo había hablado: sostenibilidad, adecuación y unificación de los sistemas, que los 3 hablamos de eso. Se está haciendo además de una manera para evitar futuras perforaciones en los sistemas, es decir, que se va a reconocer a las personas por la parte que aportaron al sistema actual, que sería el viejo, digamos, que eso fue uno de los temas que llevó a la perforación de los cincuentones, que a la gente no se le había reconocido cosas que sí había aportado en su momento. O sea, creo que si bien no es el principal, la unificación de sistemas en esto de justicia, digamos, es una de las principales cosas que se puede destacar, y como dijo Rodolfo, esto va a ser en un periodo largo de tiempo, o sea que va a dar los tiempos suficientes a adecuarse, y además con el reconocimiento de los aportes previos realizados.
En el tema de adecuación de las prestaciones, bueno, este pilar cero que también hablaba Rodolfo es algo central. La pensión vejez actual en Uruguay es un programa muy pequeño, y además esto estaría ligado al tema de cobertura. Si bien es un tema que no se habla mucho, porque en Uruguay la cobertura de las personas de 65 años y más es altísima, es prácticamente 100%, es un poquito menos del 100%. Sin embargo, lo que sí se ha visto en muchos de los estudios que se hicieron basados en la historia laboral, es que los aportes de las personas no se estarían correspondiendo con aportes durante los 30 años necesarios, ¿sí? Aún hoy, como la historia laboral no está firme, y bueno, tenemos todavía muchas personas que empezaron su vida activa antes del 96, hay distintos sistemas para completar de alguna manera los años que faltan. Algunos son bastante rigurosos, como es la prueba documental, se tienen los recibos de sueldo, se tienen las planillas de trabajo, pero otras no tanto, ¿sí? Como la prueba testimonial, o bueno, hay unos decretos del BPS que lo único que tenés que probar es la mitad del periodo que tenés para contribuir, ¿sí? Todos estos mecanismos naturalmente van a ir desapareciendo a medida que ocurran dos cosas. Uno, que las personas que se jubilen ya empezaron su vida activa después del 96, y la otra, que también se pretende en esta reforma, es ir dejando más firme la historia laboral. En la reforma del 95 se preveía que la historia laboral quedara firme, es decir, que luego de una comunicación del BPS no se pudiera modificar a la hora de jubilarme, y esto no fue así. No hubo comunicaciones, o creo que hubo una sola, ahora no recuerdo, pero digamos la historia laboral no está firme, se puede modificar al momento que yo voy a generar causal. ¿Sí? Y entonces podría eventualmente haber un problema de cobertura, o que la cobertura bajara si le pedimos exactamente a la gente que tenga los 30 años registrados en historia laboral. Por lo tanto, la importancia del pilar cero, ahora que no tendría que ver con estas contribuciones, llevaría a que la cobertura de la seguridad social no baje, ¿sí? Que al menos algo puedan recibir todas las personas en una etapa donde, bueno, son también más vulnerables, ¿sí? Y luego, respecto de la sostenibilidad fiscal, bueno, muchas cosas son para destacar, unido a la demografía que hablaba Rodolfo, perdón, se va a modificar la edad mínima de retiro, ¿sí? Esto es algo que es muy resistido, siempre muy resistido, pero si vamos a los hechos, la gente ya se jubila en promedio a edades superiores que la mínima actual, que son 60 años. ¿Sí? Yo creo que es por algo que se piensa como que se están perdiendo derechos, pero muchas personas directamente eligen jubilarse más tardíamente. También es cierto que si a las personas no se las obliga a cotizar por más tiempo, muchas no lo hacen, ¿sí? La reforma del 95 se basó mucho en mejorar los incentivos a postergar retiro. En algunos casos tuvo algunos efectos y en otros no. Si se evalúan cuál fue la principal medida que llevó a postergar retiro fue en las mujeres, porque directamente se las obligó a jubilarse más tarde, con mayor edad. Entonces, si bien es necesario dar los incentivos adecuados para postergar retiro, creo que eso no tiene que ser para el nivel mínimo, sino más en los niveles superiores. Todo esto del ahorro voluntario que hablaba Rodolfo, que ahora es prácticamente inexistente, el ahorro voluntario es como muy, muy pequeño.
Bueno, creo que ya me pasé, así que... Bueno, le subsidiaste de la pregunta 1 a esta, así. Gonzalo. Bueno, a ver, entre la reforma, ahora la pregunta era más bien lo que toca, ¿no? Pero ya que se mencionó el tema de los pilares, yo creo que ese es una de las cosas que no cambia demasiado, más bien poco. Cuando hablamos del pilar 0, básicamente hablamos de un pilar no contributivo. Un pilar hay que, digamos, un tipo de contribución o un tipo de prestación, digamos, que el beneficiario recibiría solo por el hecho de ser ciudadano del país y tener determinados requisitos de edad. En general, y bueno, en muchos países se complementa además con algunas restricciones, digamos, en términos de exigencias de umbrales de ingreso, digamos, no solo por tener más de 65, más de 70 años te tocaría una prestación, sino que además le agregás como exigencia que tengas bajos recursos. Creo que esa estructura de pilares, o lo que se refiere a pilar 0, no cambia, porque básicamente seguimos con la misma prestación no contributiva, que es la pensión a la vejez, es decir, quienes no lleguen con las contribuciones necesarias, básicamente tienen una cobertura muy similar a la de hoy, si bien hay un suplemento o una corrección en términos de monto, por eso que hablaba Rodolfo hoy de que varios de los que no llegan a una pensión contributiva, pero tienen algunos años de aporte, algo de eso se les reconoce, pero básicamente el esquema de pilares de la seguridad social sigue conformado con un bloque contributivo, un bloque no contributivo. El bloque, o las personas que no llegan a tener una pensión contributiva, se van a los 71 años en este caso, y recibirían esta pensión a la vejez. Creo que, salvo en los subsistemas, donde sí hay un cambio en los pilares, digamos, porque el pilar de capitalización individual no existía y ahora pasa a existir, entonces hay un cambio estructural. En el resto o en el régimen general, básicamente no hay un cambio estructural, un cambio de pilares. Decíamos, en esto de los pilares, pilar 0 es esa prestación que uno recibe simplemente por edad, pilar 1 una prestación contributiva, donde yo hago cotizaciones para poder acceder a la prestación, pero que no necesariamente liga mis aportes al beneficio que yo voy a recibir. Ese es básicamente el pilar de solidaridad o reparto. Y el pilar 2, denominado en la literatura, es el pilar de capitalización, donde sí los beneficios que yo voy a recibir están ligados exactamente, digamos, a lo que yo fui contribuyendo. Creo que el esquema de pilares no se modifica. Lo que sí se modifica al final, digamos, sí es una reforma paramétrica dentro de los pilares, en particular en el pilar de solidaridad, donde sí hay cambios de parámetros que apuntan a ese objetivo de sostenibilidad que hablábamos, ¿sí? El hecho de subir la edad mínima de retiro apunta a pagar jubilaciones durante menos tiempo, eso apunta a contener el gasto, obviamente. Hay cambios en las tasas de reemplazo, que para las edades más bajas tienden a estar bastante calibradas a correr, digamos, desplazar la suficiencia de las prestaciones por 5 años, es decir, que queden relativamente equivalentes la jubilación de alguien que hoy llega con 60 y 30 a alguien que llega con 65 y 30 por reforma. Entonces, podríamos decir que la gente o va a recibir una jubilación relativamente equivalente, esto igual depende de los casos, por menos tiempo, o va a recibir, quienes hoy deciden jubilarse a los 65, 66 años, probablemente reciban una jubilación por el mismo tiempo de menor cuantía. Entonces creo que hay cambios paramétricos que sí apuntan a ese objetivo de sostenibilidad. No hay cambios paramétricos desde el lado de la recaudación del sistema que apunten a resolver ese problema de sostenibilidad. Sí creo que hay cambios que apuntaban a, yo hablaba de sostenibilidad, inequidades y regulación, sí hay cambios que apuntan al tema de las inequidades, esta idea de convergencia entre los subsistemas creo que va en esa línea. Quedan, de todas formas, muchas inequidades por el camino, porque los regímenes digamos, de aporte por ficto van a quedar, retiros obligatorios en algunos subsistemas van a quedar, regímenes especiales de aportación van a quedar, pero sí hay avances a la hora de
ir a reducir esa inequidad intrageneracional. Y bueno, y hablaba de que el sistema tiene un problema de regulación hoy. También hay propuestas de creación de una agencia reguladora, con lo cual creo que el proyecto contempla la mayoría de los problemas que tiene hoy. Ahora, como Rodolfo decía, eso después es cuestión de gustos, ¿no? Creo que la reforma, a su manera, identifica un problema y plantea algún tipo de solución para ese problema o avanza sobre ese problema. Después, no necesariamente esa solución en la que se avanza es compartida por todos, pero creo que el proyecto avanza en solucionar esos problemas que estaban identificados, no siempre al 100%, digamos, y en esto de los pilares sí discrepaba con los dos colegas, con Rodolfo y con Yanina. Y dejo para. Bueno, bien. No sé, no está haciendo nada. Me escuchan igual. La última pregunta, un poco la idea era ver las cosas que quedaron en el tintero, o sea, aquellos aspectos que a su juicio son un problema hoy, que era necesario reformar y que finalmente no han sido recogidos en este proyecto que, por lo menos, es lo que conocemos. Algo, Gonzalo, agarraste ahora, mencionaste algo de eso al final, capaz que si te parece arrancamos contigo para esta pregunta, así retomás esas ideas que estabas. Bueno, yo decía, algunas cosas que quedaron pendientes. En esto de la sostenibilidad, decíamos, se hacen reformas paramétricas que apuntan a solucionar el problema de sostenibilidad, básicamente conteniendo el gasto. Creo que esa es la principal línea de trabajo para resolver el problema de sostenibilidad. Por lo que hoy hablaba, el gasto ya es elevado y genera una tensión de inequidad intergeneracional. Entonces, en ese punto no me parece mal que las medidas para recuperar la sostenibilidad estén centradas en el lado del gasto, pero que estén centradas o más focalizadas en el lado del gasto no descuida que hubiera sido deseable algunas medidas por el lado del ingreso. ¿Sí? La reforma no avanza sobre eso, ni siquiera en el tema de los regímenes especiales que se discutieron y se trataron en la comisión de expertos. El caso más paradigmático y que más se ha discutido en las últimas semanas o desde que estuvo el anteproyecto es el caso del sector rural, ¿sí? Donde los aportes patronales son significativamente más bajos que en el régimen general. Eso queda pendiente a estudio, pero no se soluciona actualmente. Decíamos, parte de estos subsidios implícitos que en el fondo son los que generan más contenido deficitario, están muy asociados a los regímenes por aporte ficto. Eso creo que también queda pendiente, o al menos no identifico que haya soluciones por ahí, y tampoco se busca conciliar un esquema de financiamiento que apunte a mayores fuentes de financiamiento. Entonces, una de las cosas que creo que queda pendiente es, en el lado de la sostenibilidad, trabajar el financiamiento. En el lado de las inequidades, básicamente ya lo comenté, creo que los regímenes especiales, los aportes por ficto, los retiros obligatorios en el sistema policial y militar, son cosas que creo que todavía se pueden discutir más. Cambios en la regulación habría que evaluarlo, pero creo que ahí me siento más conforme. Y quizá un último punto, pero creo que es el central de lo que yo diría que la reforma no toca, es esa mirada decíamos, necesitamos un mejor balance intergeneracional del gasto público, ¿sí? Decíamos, si las pensiones tienden a absorber todo el espacio fiscal que se vaya generando, eso no lo vamos a lograr. Bien, simplemente conteniendo el gasto en pensiones tampoco lo vamos a lograr, ¿sí? Porque la infantilización de la pobreza y esos baches que tiene la red de protección social en niños, pero también en los riesgos en la etapa activa, decíamos, incluso la pandemia evidenció que hay un shock grande de actividad y teníamos gran parte de la población entre quienes son formales pero independientes y los informales, tuvimos
un problema riesgo de cobertura, de ingreso, digamos, del riesgo de ingreso, que el sistema no lo cubrió bien. Esos riesgos quedan pendientes, que podrían agravarse hacia el futuro con una mayor penetración de tecnologías, digamos. Hay riesgos que podrían acrecentarse en la etapa activa, eso no lo cubre. Y el tema de infantilización, decíamos, si solo reducimos las pensiones, los niños no son ganadores de la reforma, los niños son perdedores de la reforma, porque algunos de ellos, aunque sea, reciben parte de pensiones porque conviven con gente que obtiene estas prestaciones. Entonces, que la discusión del sistema o de la reforma del sistema se haya concentrado solo en los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia, solo en lo que es básicamente el sistema de pensiones, no permite o no permitió dar esa discusión integral de un mejor balance intergeneracional del gasto. ¿Por qué? Porque ahora decimos, bueno, tenemos reformas que apuntan a contener el gasto. ¿Para qué se va a usar eso? Surgieron en varios momentos ideas, no de la comisión, pero sí a nivel político, de bueno, hay que bajar la carga tributaria, hay que reducir el IAS, hay que reducir el IRPF. Yo creo que si la contención del espacio fiscal que pueda surgir de esta reforma va para tratar de reducir, o digamos, la contracara es tratar de reducir la carga tributaria en el país, creo que vamos por el mal camino, ¿sí? Entonces creo que ahí quedó inconclusa una discusión completa de la reforma del sistema de protección social, y sobre todo con el objetivo final ese que hablábamos, que era un mejor balance intergeneracional del gasto público. Sí, 5 minutos. Bueno, por suerte queda trabajo por delante. Y yo creo que es una virtud de la reforma que se encargue solo de jubilaciones y pensiones. Imagínense, 2 años de trabajo, y más en algunos casos, 328 artículos, y estamos pensando en incorporar subsidio por enfermedad en la discusión, seguro de paro en la discusión, el resto de los subsidios que paga el BPS, es decir, asignaciones familiares. No, eso es la mejor forma de no hacer nada. No puedo estar de acuerdo con lo que acaba de decir Gonzalo. Creo que el hecho de hablar de jubilaciones es una virtud. Y creo que es una virtud también que no diga qué hacer con el espacio fiscal que genera, porque ese es el espacio de la política. Ese es el espacio que va a tener el gobierno en algún momento futuro, no ahora. Porque hablar ahora de eso me parece que es extemporáneo. Realmente, hoy creo que el desafío es otro, y también creo que tenemos que ver que en materia, por ejemplo, del componente central que ayudó a paliar la pandemia en los trabajadores integrados al mercado formal, fue el seguro de desempleo, que tuvo infinidad de modificaciones hasta el día de hoy en los últimos 2 años. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con Gonzalo, creo que es una virtud que esto se concentre en jubilaciones y pensiones, y vendrá la política en el momento adecuado para definir cuál es la orientación de política que haya que tener. En mi opinión, comparto la perspectiva de Gonzalo. Creo que son niños y jóvenes, pero creo que no es en este texto ahora. Temas que quedaron fuera. Yo creo que podríamos haber ido más a fondo en temas de organización del Pilar 2. Hay un montón de cambios, ya los van a ver, van en sentidos tal vez diferentes de los que estaban en el anteproyecto, pero me parece que allí podríamos haber ido un poquito más a fondo. Creo que pecamos un poquito de ser un poco conservadores y mantenerlo conocido. Y lo conocido es un sistema que no está integrado, sino que está justapuesto. El Pilar 2 está arriba del Pilar 1, pero no está integrado. En el año 95, cuando hicimos la reforma, nos apartamos del modelo imperante en la región en un par de elementos. Uno muy grande, que era un sistema mixto, y donde el componente público era el más potente. En eso estábamos. Seguimos, y fue una decisión acertada, donde le tocó al contador Ariel Gabriel dar la pelea con el Banco Mundial, y la dio de la mejor manera. Creo que esa circunstancia realmente hoy podríamos haberla cambiado. En el mundo, cuando el otro punto donde nos apartamos, perdón, fue
en la recaudación centralizada. ATIR tenía una larguísima experiencia, mal o bien, pero recaudaba bien, pero jamás el BPS había llevado una historia laboral. Hoy tenemos 25 años de historia laboral. Y realmente, ¿cómo se integra lo que llevan las cuentas de las AFAPs? ¿Qué es? Es el producido de lo que el BPS le dice que recaudó, de quién es la plata, y le dice, y esta plata se lo dé usted, que la AFAP tiene. Es decir, hoy ya no tiene sentido un diseño de organización industrial de ese tipo. Pero bueno, lo vamos a mantener, probablemente porque no hemos tenido suficiente todavía tiempo de explorar algunos otros. Va a haber algunos cambios de cosas que claramente están, que no han funcionado bien. Es decir, a ver, ¿cuánto le cuesta el seguro colectivo de invalidez y muerte en actividad a un trabajador afiliado a la FAP? Cuando el sistema arrancó le costaba 6 pesos de cada 100. Hoy le cuesta 14. Cuando arrancó la comisión le costaba 16. Y eso tiene varias razones. Pensémoslo desde la lógica de esta casa. Proveedor monopólico de hecho, 4 clientes cautivos y el que paga no está en el juego. ¿Quiénes son? El promotor monopólico de hecho es el Banco de Seguro, los 4 clientes cautivos son las AFAP que tienen que contratar ese seguro y lo paga la gente, que no es arte ni pan. Bueno, sí estamos introduciendo un par de cambios. Por lo pronto, en los 3 primeros años, ese seguro no va a existir y va a ser asumido por el sector público que cubra el primer pilar. También estamos introduciendo un mecanismo competitivo, como es la licitación para adjudicarlo al seguro, con un cambio del objeto asegurado, que no es la renta vitalicia, sino es la insuficiencia de saldo en la cuenta para poder prestar el beneficio. Procedimiento de licitación y algún otro, como la puja a la baja, relativamente poco usado, pero que está previsto en nuestra legislación. Bueno, veremos si por allí logramos mejorar la eficiencia del Pilar 2, que realmente creo que lo justifica y que hay una oportunidad de mejora importante. Sí, bueno, yo voy a centrarme en algunas cosas que no dijeron ellos, no voy a repetir lo mismo, pero que quizás son preocupaciones más del sesgo a lo que yo me dedico, que es el tratamiento de grupos vulnerables. Si bien la reforma tiene varios aspectos que van a tratar distinto a estas personas que son diferentes, hay en algunas cosas que no. ¿Sí? A esto que yo decía, ¿cómo puede ser que una persona de bajo nivel de ingreso termine financiando la jubilación de alguien de ingreso alto? ¿Sí? Obviamente el Pilar 2 en eso quita un poco ese peso, pero bueno, en el Pilar 1 lo seguimos teniendo parte. Una cosa que, bueno, que se ha estudiado mucho en el mundo, en Uruguay no hay todavía información como para poder utilizarlo, por lo tanto la reforma no podía hacer esto, es que la mortalidad es bastante diferencial por nivel de ingreso. ¿Sí? Incluso, bueno, en el diagnóstico que se hizo en la CES se ve que esto no es directamente nivel de ingreso, pero se ve que, por ejemplo, la caja bancaria y la universitaria tiene una estructura de mortalidad bastante distinta a la de BPS. Eso, bueno, esos colectivos bancarios y universitarios son de nivel socioeconómico superior que los afiliados a BPS. Entonces me parece que, dado que la reforma se metió de lleno en temas de demografía y de mortalidad y de cambios en esperanza de vida, quizás hubiera sido bueno que se incluyera este aspecto. ¿Sí? Si al final se supone que todos vamos a vivir los mismos años, pero después resulta que no, que justamente los más ricos viven 4, 5, 7 o los que sea años más, se está haciendo una distribución no deseable. Y hay otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo los timbres profesionales, que tienen que pagar absolutamente todos los que tienen que hacer una declaración jurada, y van para financiar también las jubilaciones de personas de más altos ingresos, porque bueno, son universitarios. ¿Sí?
o notariales, o bancarios, o esos. Entonces, me parece que, entiendo que es muy difícil meterse en eso, pero que bueno, ya que la reforma ahondó en varios de estos sistemas, hubiera sido relevante al menos intentar hacer algo al respecto, ¿sí? Como sí se hizo en otras partes del financiamiento, bueno, del Pilar 0 y del Pilar 1, todo esto, este gran bolsón de rentas generales y de impuestos afectados que cofinancian las prestaciones de BPS. Bueno, en rentas generales está el IVA es uno de los impuestos más regresivos que existe, o sea que importa también qué es lo que se está, las prestaciones de quiénes se está financiando eso, ¿sí? Y en gran medida esto del crecimiento del Pilar 2, esto estaría beneficiando eso, cuanto menos rentas generales, menos impuestos afectados se utilicen en el BPS, eso va a mejorar la redistribución del ingreso. Y otra es el tema de las mujeres, ¿sí? Si bien se está manteniendo el cómputo ficto por hijo para las mujeres, al no tener, como Rodolfo dijo, un sistema de cuidados más amplio, todos sabemos que en la mayor parte de los casos los temas de cuidados terminan recayendo sobre las mujeres, ya sea de niños pequeños o ya sea de personas mayores familiares. Y en realidad lo que se está haciendo en alguno de los aspectos es equiparar prestaciones entre mujeres y varones, ¿sí? Esto en general es deseable. El caso más fuerte, que estoy de acuerdo totalmente que era un poco ridículo, pero el tema de prestaciones por sobrevivencia, a la mujer se le exigía muchísimo menos que al varón para poder accederla, y ahora eso se está equiparando, ¿sí? Pero con toda esta equiparación queda un poco de lado digamos, el esfuerzo que pone la mujer en la sociedad en total, parte de sus contribuciones a la seguridad social, pero parte en este trabajo no remunerado que hace en mayor medida, y luego también que se hace bastante hincapié en que la mujer tiene mayor esperanza de vida que el hombre, eso sí es cierto, pero también hay que ver cuáles son las condiciones. En general, las mujeres viven más, pero también tienen un mayor peso de algunas enfermedades crónicas, que bueno, que las van a acompañar hasta el resto de la vida, y tendría que tenerse quizás en cuenta todos estos aspectos. Aunque la verdad que se hizo un esfuerzo importantísimo por intentar incluir todo, pero bueno, quedaron algunos detalles para mi gusto. Bien. Bueno, muchas gracias a los tres, creo que tocaron la mayoría de los puntos que a priori uno tenía como inquietud. Lo que vamos a hacer ahora es abrir un espacio para preguntas del público, y quizás si quieren después tenemos una oportunidad como para que cierren con alguna cosa que les haya quedado ahí por decir. Creo que teníamos esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien quisiera? Puede ser una pregunta general para el panel o para alguno en particular. Quedó todo clarísimo. Bueno, mientras se animan, voy diciendo algo. Por ahí se animan, ¿verdad? Tú tocaste un tema que es bien importante, que es la heterogeneidad de la longevidad. Nosotros en la comisión, y acordándolo con la DGI, incorporamos Uruguay en un proyecto muy, muy interesante de Opportunity Insights de la Universidad de Harvard, que dirige Raj Chetty, con Álvaro Forteza, es nuestro candidato a Nobel en unos años, y que precisamente lo que está midiendo es eso, ¿no? La heterogeneidad, la longevidad, no solo eso, ¿verdad?, sino las diferencias que hay por el entorno socioeconómico, la cuna, etcétera, etcétera, con otro objetivo, ¿verdad?, a los 40 años, se les para ver otro tipo de cosas, y
bueno, hay 3 uruguayos que están participando de ese proyecto, de esta casa creo que no hay ninguno, pero no, los resultados que los tuvimos por Uruguay marcan la existencia de ese diferencial, no tan marcado como pensábamos, pero no pudimos dar a conocer los resultados porque está todavía bajo reserva el estudio, porque incluye a, creo que son 10, 12 países. Pero bueno, es decir, allí está interesante que en breve seguramente podremos verlo, ¿no? Y también vimos, sigo, a ver, tratamos de ver qué pasaba en el mundo con eso, porque este es un fenómeno que no es nuevo, pero que está puesto en la mesa de análisis recientemente en temas de pensiones. Y allí lo trata expresamente el informe de esta comisión que creó Macron, que la dirigió Blanchard y Tirol, y realmente la respuesta final de Axel Borges-Chupin, que es el que dirigió el capítulo de demografía y pensiones, no hay una buena respuesta para esto, más allá de los beneficios mínimos, donde esas personas, probablemente de menor esperanza de vida, van a estar recibiendo un plus en relación a lo que aportan. Espero que ahora tengamos algún... A ver si se animan o... Bueno, no sé, Yanina y Gonzalo, si quieren, si les quedó algo ahí como para sacar alguna idea o... No, a ver, en realidad habrá que esperar ahora al proyecto que se divulga hasta el jueves. que se divulga el jueves. De lo que quedó pendiente también, una última cosita, creo que es la solución de la caja profesional, ¿no? Sí. Que creo que eso tiene un poco también, abre el juego de la viabilidad política del resto, o de qué tan simpático o antipático se vuelven los cambios para los demás, ¿no? Creo que ahí hay subsistemas específicos que necesitan solución urgente, porque ahí realmente si no va a haber un problema para pagar las jubilaciones, y bueno, la solución que dé ahí seguramente tenga que ser un poco distinta a la del régimen general, y ahí, digamos, en esa distinción o heterogeneidad habrá que ver también que si ayuda a resolver inequidades o a no resolver inequidades. Ahí creo que si parte del problema eran de financiamientos actuariales, yo no sé si no va a haber que comprometer a los pasivos como parte de la solución, pero bueno, creo que esa también es como una de las cosas que queda pendiente para entender la globalidad de la solución que le vamos a dar al sistema. ¿Sí? Sí, podría haber algo de información sobre eso, si es que seguimos sin que haya... efectivamente eso no está, lo que podríamos llamarle el salvataje de caja de profesionales y de caja bancaria, no solo de profesionales, de las dos. Con alguna diferencia, bancaria ya tuvo algún salvataje, si no hace demasiado, las dos tienen un problema de solvencia, ¿verdad? Bastante inminente, y va a haber otro proyecto, o 2 proyectos, no sé eso cómo va a ser al final. Esto se está negociando por el Ministerio de Trabajo, PP, y con participación del MEF, con las 2 cajas, que en verdad ninguna de las 3 paraestatales tiene una situación de solvencia, ¿verdad? La que está mejor, claramente es notarial, pero en general con, digamos, sin resultados operativos positivos sistemáticos a la vista. Que eso es lo que significa sabemos, ¿no? Cuándo se agotan las reservas. Varía según el escenario. Cuando se hablaba del caso del seguro colectivo, del caso de insuficiencia de saldo para garantizar los siniestros, mi pregunta era ¿qué sucede en el caso de que el saldo exceda? Hoy se lo lleva el Banco de Seguros. La solución que está planteada es que si el saldo excede, va a tener un beneficio más grande la persona que ahorró ese saldo. ¿Ah? Ahí hay un problema de diseño que 25 años después se hace evidente que los saldos acumulados en las cuentas, en no pocos casos, supera lo que asegura como prestación definida el sistema.
Correcto. Ya que mencionaron al Banco de Seguros, creo que una de las cosas que también no se terminan de resolver y habrá que resolverlas en el futuro, es vinculado al Pilar 2, los problemas en la etapa de descapitalización, ¿sí? Hoy hay una única empresa de seguros que forma parte de ese mercado, que es el Banco de Seguros del Estado. Entonces, en la parte de capitalización, todos los cotizantes acumulan fondos a través de una FAP. Cuando llega el momento del retiro, esos fondos pasan al Banco de Seguros del Estado, que es el encargado de otorgar las prestaciones. Esto genera que uno de los objetivos iniciales, si se quiere, o uno de los objetivos del sistema mixto y de tener un Pilar 2 fuerte, que es retirar al menos en parte los riesgos de longevidad de las cuentas del sector público, hoy no se esté cumpliendo, ¿sí? Porque hoy, al final del día, con capitalización individual o con solidaridad, al final del día, si la gente vive más de lo previsto, todo ese riesgo recae sobre las cuentas fiscales, recae sobre el sector público, porque si la única aseguradora que trabaja en el mercado es la aseguradora pública, el riesgo ese de longevidad también está ahí capturado en las cuentas fiscales, y eso no se ha logrado resolver. Sé que no es fácil, y creo que va a seguir siendo una deuda pendiente, digamos, a trabajar en el sistema de pensiones. Martín, ¿ibas a preguntar algo? Puntual más sobre el Pilar 2. Uno de las modificaciones que se introduce es la eliminación de la libertad del trabajador de elegir la FAP a la cual aportar. Eso ya no. Eso se fue. La trampa de jugar con... Tengo información calificada, privilegiada. Hay problemas de información asimétrica muy fuerte. Y el tema del mecanismo de licitación también se elimina. Sí, también. Bueno, la pregunta era sobre eso. Sí, sí, pero vale la pena porque se pone otro mecanismo para los nuevos, que es los nuevos van a un régimen distinto durante 3 años, que el saldo va a la cuenta de crecimiento, ¿verdad? Su aporte va a la cuenta de crecimiento. La comisión máxima es diferente, es comisión sobre saldo en administración, no sobre flujo, y no puede superar el 50% del equivalente de la comisión sobre el flujo. No sé si... Y la persona puede elegir la FAP que quiera, ¿verdad? Si veremos si están todas dispuestas a operar en el mercado con esas reglas, ¿no? Las AFAP no lo conocen esto tampoco. Esto es muy nuevo. Y eso hemos hablado hasta el hartazgo con ellas, pero bueno. Joaquín, ¿tenías una pregunta? Sí. Dos preguntas. Una era si en esta elaboración, capaz que final, el grupo que está redactando, si estiman cuál es la fecha de vencimiento, digamos, de la actual reforma, o si satisface todas las... Si soluciona todo lo que están conversando, todo no, porque ya fíjate que no, pero por lo menos lo que vos mismo aclarabas, lo soluciona y lo satisface, o si quedan reformas pendientes para hacer en el corto plazo, o si es una reforma que dice, bueno, no, está pronta, si se vota así, dentro de, por ejemplo, 20 años hay que hacer otra, voy a hacerla dentro de 4. Bueno, mira, la buena noticia es que van a seguir teniendo trabajo los que se dediquen a esto. La mala noticia es que esta reforma no está escrita en piedra, si se aprueba, ¿tá? Son tantos los niveles de incertidumbre vinculados al mercado de trabajo, a la propia longevidad, a la evolución económica del país. Es decir, si se da las reglas estas que Álvaro me ha enseñado que existe, que digamos, la masa salarial tiende a seguir en el largo plazo el crecimiento del PIB, ¿sí? Y ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Vas a tener un espectacular crecimiento del salario real, porque vamos a tener muy poca gente trabajando. Probablemente tenemos una brutal política migratoria, o no política, un brutal fenómeno migratorio, porque Uruguay se va a transformar muy atractivo. Ahora, eso, al mismo tiempo, implica un problema muy grave para la finanza del sistema,
el crecimiento salarial aumenta el de financiamiento del sistema, porque aproximadamente la mitad de los ingresos corren de la mano del ingreso salarial, pero otra parte no. Y acá me voy a meter en un tema que acá me da vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que los economistas hacen curanderismo jurídico, yo voy a hacer curanderismo económico. Es decir, una de las grandes discusiones que tuvimos al inicio entre BPS y el Banco Central, el equipo económico del Banco Central, era cómo proyectar el sistema en un contexto de población económicamente, de población en edad de trabajar decreciente, ¿no? BPS sostuvo una determinada tesis con su doctrina actuarial arriba, y digamos, la gente del Banco Central sostenía otra tesis más en línea un poco por esto que yo estoy diciendo. Allí se llegó a un intermedio, que es un mix, en el escenario base, las hipótesis económicas son un intermedio. Esto, el que esté interesado, está todo colgado en la web de la comisión, allí lo pueden mirar. Pero no sé cómo vine a dar a esto. Me olvidé. Me perdí en el camino. Yo quería decir algo, en realidad ninguna reforma es para siempre. Ni esta, claro. ni la del 96, ni ninguna, y es imposible, por esto que dijo Rodolfo, que sea. Sí. O sea, el mercado de trabajo se pasa cambiando. Ahora con los temas de virtualidad y trabajo a distancia y trabajo en el exterior, es imposible tener todas las previsiones. Lo que hay que hacer es, obviamente, tratarla de hacer bien para que no tengas que estar haciendo parches todo el tiempo, porque justamente lo que dije antes, al hacer parches, perforás toda esa actividad que se hizo antes, todo ese trabajo de proyecciones. Si vos empezás a emparchar, al final no estás haciendo la reforma que habías dicho y por lo tanto probablemente también necesite ajustes. Pero eso ninguna es para siempre, ni esta ni ninguna va a poder serlo. Teníamos una pregunta por allá atrás. La primera es si entendí bien, y de acuerdo a la afirmación que acaba de hacer, la acción última de lo bueno. Vamos a tener una reforma del sistema de fundación, no del servicio de fundación. ¿De acuerdo a la conclusión? Sí. Por lo tanto, el nombre debería ser ese. Sí, se llama reforma previsional. Hubo un error del legislador, supongo, cuando le puso a la comisión de expertos en seguridad social. Pero esto no aspira a ser otra cosa que una reforma previsional. La segunda es que no haremos un adherido, estoy de acuerdo. Pero parece más, ¿ya? Estar hablando una hora y cuarto, como estaba hablando y abriendo la cabeza, tratando de pensar, y no mencionar cómo es exactamente el proceso de convergencia con relación a las Fuerzas Armadas. Porque si uno de los problemas que tenemos hoy para financiar, para cubrir espacios fiscales, etcétera, deviene de una contribución a esa caja, que es una proporción extremadamente reducida en relación al grupo general, de 400 millones de dólares, y de eso no hemos hablado. Me cuesta entender alguna solución para el sistema previsional, más llamado previsional y de servicio de destinación. Si es para mí, contesto. No sé. Creo que sí, ¿no? A ver, primero, la llamada caja militar, vamos a simplificar, que no es propiamente una caja, es producto de una historia, una evolución histórica. A la salida de la dictadura, Uruguay tenía aproximadamente, no recuerdo los números de memoria, unos 50.000 efectivos. Hoy tiene 27.000. Por supuesto, aquellos efectivos son los que generaron los retirados de hoy, como son retiros tempranos, son retiros que duran mucho tiempo, y las pensiones, etc. Allí hay un tema de una decisión política que tomó el sistema político uruguayo, que en lo personal suscribo, comparto, unas Fuerzas Armadas más chicas. Pero esas Fuerzas Armadas generaron beneficios. En el año 2018 se hizo por el anterior gobierno una reforma que fue parte de un proceso, como dice alguno de los compañeros de la comisión que trabajó en eso. Ese proceso creo que tuvo aspectos positivos y tuvo otros que no lo fueron, como mantener un sistema con reglas separadas del resto. ¿Cómo va a ser la convergencia
de policial, de militar y diría que de notarial, es con las mismas reglas. Es decir, no es lo mismo bancaria y profesionales probablemente, porque van a requerir algo más fuerte para el salvataje. ¿Cómo se da esa convergencia? Y la podemos ejemplificar con cualquiera de las cajas. Voy a tomar militar porque es la que se plantea. Es decir, hasta el 2032 todo el mundo se va a seguir jubilando con las reglas que tiene hoy. Del 2033 en adelante, es decir, se abre un periodo que en verdad va a ser de tipo 10 años, 20 años desde que se apruebe la ley, donde va a hacerse dos cálculos, uno por el régimen viejo y uno por el régimen nuevo. Y al momento que la persona configura la causal, se define la incidencia de cada uno de los dos regímenes, el viejo y el nuevo. ¿Eso qué es lo que significa? En números. Al comienzo, cuando empieza ese proceso, la mitad va a ser por el régimen viejo y la mitad va a ser por el régimen nuevo. En el 2043, el régimen viejo queda en 0 y el nuevo queda en 100. Y ahí están los militares. A ver. ¿Qué diferencias van a mantener los militares? Una, van a mantener retiro obligatorio para el personal de comando y, ¿cómo es que se llama el otro? Comando son los de carrera y combatiente, con una media del orden de 5 años más que lo que aprobó la reforma del 2018. Aproximadamente. Para poner un ejemplo, la edad más baja, soldado hoy, después de la reforma del 2018, es 48 años y va a pasar a ser 53. ¿Ah? Coronel, si no me equivoco, está en 62 y va a pasar a ser 65. Ahí no se cumple lo de los 5 años. ¿Qué otras diferencias subsisten? Tanto en policial como en militar, el fallecimiento de la enfermedad en acto de servicio va a tener un tratamiento especial, porque se entiende que allí hay un sólido fundamento y el tratamiento que se le da tiene proporción con ese fundamento, como que sería una de las expresiones del principio de igualdad. No es una reforma contra los militares, no es una reforma contra la policía, no es una reforma contra el pueblo. Es una reforma que tiende a llevar a un sistema previsional común, con diferencias que se van a mantener. Por ejemplo, no tocamos en esta reforma el tema de servicios bonificados. Y que vale la pena, que va a haber una comisión que se va a abocar a eso, pero bueno, los maestros mantienen su bonificación de 3x4, los radiólogos la suya de 3x2, yo qué sé. Hay los docentes universitarios, no me acuerdo, pero creo que es... ¿Cuánto es? 9x8, ustedes verán si se justifica. Es decir, no sé, allí va a haber un estudio que tiene plazos pautados, y una forma metodológica de trabajar para revisar eso. Lo mismo que la aportación rural y algunos otros temas. Y bueno, me quedo por acá con la respuesta. Bien. Tenemos una en el chat ahí de la gente que está mirándonos por Zoom, que dice sobre los mecanismos de convergencia, si sufrieron alguna alteración tras el acuerdo con los otros partidos de la coalición. Sí, sí, es decir, no el mecanismo en sí, bueno, sí lo resufrió, el mecanismo en sí. Y tiene que ver con cómo se computa la bonificación que prevé el artículo 28 para quienes hacen la opción del artículo 8. Esto es hipertécnico, ¿no? Es decir, me parece que hay más de uno que se va a perder. En el anteproyecto se computaba hasta que cambiaba, hasta la vigencia del nuevo sistema. Eso fue cuestionado y se va a computar hasta el final para hacer esa prorrata que yo decía. ¿Por qué fue la diferencia? Bueno, el anteproyecto tomó las reglas que se aplican en convenios internacionales, que es que cada jurisdicción liquida según aquello que recibió. Por lo tanto, cada régimen y cada componente iba a liquidar en función de lo que recibió. Eso fue objetado, creo yo, con suficiente fundamento, y se aceptó el cambio. Y por lo tanto, esa bonificación sobre el básico jubilatorio va a ir hasta el final de lo que la persona, hasta que se jubile. Bien. Martín, vos tenías otra pregunta. Una pregunta sobre el costo de transición del esquema de convergencia de las zonas estatales y la seguridad judicial, que se va a tener bastante largo.
yo creo que originalmente nunca se presentaron formalmente Los números. las proyecciones. Quería saber a ver qué estimaciones habían, cuánto era, digamos, Tendría que abrir el notebook, lo tengo ahí. Pero además ahí tenemos, a ver, policial y militar se pagan solos, con el cambio en los egresos. Prácticamente ahí no tiene incidencia. Es decir, ahí, bueno, no sé, eso me dicen el Ministerio de Economía, yo les creo. Es decir, en las paraestatales tiene incidencia concreta, es decir, sobre todo porque hay, digamos, un aporte que va directamente a las paraestatales para compensar esa pérdida, que ha cambiado un poquito su diseño para hacerlo más claro, porque había temores. El número, no lo tengo conmigo acá, es un número que tiene un par de características. Primero, el Estado uruguayo no sabe cuál es el detalle de las 3 cajas paraestatales para poder hacer proyecciones. Jamás las ha hecho. Jamás. Es un debe grande. Alguna de ellas, cuando tuvo algún conflicto con quien las hacía, quedó con unos PDFs. No tiene nada. Y el Estado uruguayo, pese a que hay una Dirección Nacional de Seguridad Social, de larga data, creo que fue creada ya por el 2007, no lo tiene. Ahí se tuvo que recurrir a una consultoría externa que fue que hizo las estimaciones para las paraestatales. Empieza con un valor muy bajo, naturalmente, y ese valor va aumentando a medida que pasa el tiempo, porque demora mucho en tener efectos ese cambio de sistema. No tengo el número conmigo, cuando charlemos con gusto lo podemos comentar. Bien, en honor al tiempo de todos, vamos a ir con estas 2 últimas preguntas que hay acá y una más que hay en el chat, y cerramos. Vamos a tratar de ser breves. Vamos, por ahí. Tanto Saldain como Sumido hicieron referencia a los aportes de la rural, pero no son las únicas inequidades en aporte patronal. No sé si está previsto tender a uniformizar los aportes. En el informe de recomendaciones estaba eso. En el camino se cayó. Las diferencias que hay son sector público, paga más, intendencias, educación, y allí están las exoneraciones, y rurales que tienen una aportación que no recuerdo de memoria, está en el informe diagnóstico, pero creo que equivale a algo así como 2,5 de lo que es el industria máximo. Hay una brecha importante. Lo que se previó es una comisión, es muy heterogéneo el sector rural. Tan heterogéneo que tenemos que hoy el mínimo de aporte del sector rural cubre 584 hectáreas. Es más o menos el equivalente a un monotributo a un monotributo. No me acuerdo si es poquito. Ahora, 584 hectáreas, según lo que uno produzca, puede ser muchísimo o tal vez no tanto. Si es una familia que vive en una tierra de baja productividad con 584 hectáreas, probablemente sea una producción chica. Ahora, en otros sectores de producción puede ser gigantesca, 584 hectáreas. Allí hay mucha heterogeneidad que hay que ponerle una mirada fina. No, yo pensaba, fundamentalmente lo decía por la diferencia de aporte de Velar respecto a la enseñanza privada. ¿Claro? Sí, sí. Es tal cual. Y la otra pregunta que tenía era, a la hora de jubilarse, ¿importa la tabla de natalidad? Para la persona, en el pilar 2 sí, en BPS no. Sí, las tablas de mortalidad están ahora en proceso de redefinición con un convenio que hizo el Banco Central con el INE, y bueno, supongo que serán tablas correctamente hechas. No sé, yo soy de los que confían en el INE, de ahora y de antes. Bien, voy con una pregunta que tengo ahí y después cerramos con esa. Entiendo que la pregunta hace referencia a las modificaciones que hubo ahora con los socios de la coalición y pregunta si el artículo 133 sobre ahorro voluntario que prevé verter el 2%
de lo que se devuelve pagando con medios electrónicos a las AFAP, si eso se mantiene o no. Con cambios. Eso en el anteproyecto y ahora en el proyecto se llama Plan de Ahorro por Consumo. Es algo, digamos, que no, podríamos decir que no existe más allá de la literatura. Hoy está recomendado por varios expertos en materia de pensiones aprovechar la inercia del consumo para paliar la procrastinación del ahorro, se podría decir. Aprovechar esa propensión al consumo para al mismo tiempo ahorrar. Lo que va a estar formulado es como facultad del Poder Ejecutivo hacerlo, y con un mecanismo donde por defecto se aplica el destino al ahorro, pero quien quiere mantener el consumo presente y no el consumo futuro lo podrá hacer. Y eso se debe, y aprovecho que está Martín ahí, a la experiencia que acumuló Uruguay a partir de, bueno, los medios de pago electrónicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si nosotros miramos, por ejemplo, se está proponiendo para Chile, no ahora, ¿verdad? Está ahí como idea, pero el gran problema son los problemas operativos, que no es que acá no los haya, pero tenemos un camino avanzado muy grande a raíz de la experiencia hecha por el equipo que lideró Martín. Bien, vamos con la última pregunta que había por ahí. Son tres cositas en realidad. La primera, y suscribiendo un poco también a la pregunta que se más hacia la derecha, ¿dónde creen que están los márgenes? Esto lo pregunto sobre todo porque en el informe inicial de situación que lo planteó la Comisión, planteaban cómo existe a nivel, digamos, internacional un fenómeno de retiro de las aseguradoras de los fondos de renta vitalicia, digamos. Mi pregunta va por el lado, bueno, ¿hasta dónde puede aguantar esta reforma del sistema en un cambio en la situación o en la evolución demográfica a nivel nacional? Suscribiendo también a lo que se planteaba por acá, de bueno, ¿cuánto puede durar esto? Que yo entiendo que ninguna reforma está encima en piedra, pero también creo que un poco se la tienen que jugar a la hora de decir, bueno, ¿cuándo se tiene que volver a rediscutir esto? Porque yo sé que pueden pasar cosas con mucha incertidumbre, pero sería bueno de todas formas tener una mínima o una proyección de que si la cosa viene en algún sentido medio ordenado, en tal momento o en tal otro se va a tener que volver a rediscutir. La segunda parte de la pregunta es si el tema de las AFAP va a seguir manteniendo como las restricciones o las formas de inversión que existen actualmente, siendo primordial la compra de deuda del Estado uruguayo, si eso sigue mantenido hasta y otra parte de permisos en inversiones nacionales. Y como tercera parte, tiene una pequeña dosis de interpretación mía, pero porque están planteando lo que está en el centro de esta reforma, no hay una reparametrización de los aspectos anteriores en función de un cambio y evolución demográfica que requiere. Preguntarles también, desde las distintas visiones que puedan tener en la mesa, ¿dónde creen que está la esencia del cambio en esta reforma? Es decir, de la sustancia del sistema que teníamos anteriormente, ¿qué está cambiando realmente, más allá de una reparametrización, bueno, de los años en los que no se estuviera, etc.? Capaz que si quieren Sí, igual lo primero creo que es para Rodolfo. Sí. Bueno, está, pero no quiero monopolizar el privilegio de tener información clasificada. Información es poder. Voy por de a poco. Efectivamente, las empresas aseguradoras en el mundo no están del todo afines a asumir el riesgo de mortalidad. Creo que fue ya por marzo del 2019, en un evento de la Brookings Institution, Richard Thaler propuso, olvídense con los fondos 401k, olvídense de rentas vitalicias, denle la plata a la Social Security Administration y que ellos se encarguen, que saben cómo liquidar eso. Bien, hay un tema allí, y hay un tema de los que va a haber que seguir viendo. De hecho, nosotros, y en lo personal a mí es un producto que me atrae, pero que no está en la reforma, no va a estar, no hay chance de que esté, es lo que yo he rebautizado en español fondos mutuos previsionales, que en inglés son las tontines, y en español le dicen tontinas, que ya de por sí desprecia el instrumento, ¿verdad? Que no, son fondos de autoseguro, donde no hay una empresa aseguradora y lo que hay siempre es un asset manager y un administrador. Las ganancias, ¿por dónde vienen? Vienen por la rentabilidad del fondo y, como cualquier empresa de seguros, por la mortalidad. Eso tiene algunas dificultades, pero de hecho hay un grupo que está trabajando con el Banco Central evaluando ese instrumento. No va a ser para esta reforma, no va a ser para este gobierno. Es decir,
es autoequilibrable por definición, ¿no? Es decir, tiene algunas dificultades de implementación para hacerla justa. Es decir, hay un uruguayo que trabaja mucho el tema, pero no vive acá, está en Canadá, Moshe Milevsky. Moshe Milevsky lo trabaja bastante, y hay, bueno, Richard Fulmer, hay muchos trabajos de él sobre el tema, está bastante impulsado también desde el Boston College, Olivia Mitchell y demás, que están como un poco en esa línea. Puede ser una alternativa, pero hay que pensarlo muy bien por nuestras restricciones constitucionales, ¿verdad? Sí, porque eso no indexa por salarios, eso indexa por lo que dé, la rentabilidad, etcétera, etcétera. Hay algunos otros escenarios que se han pensado, como por ejemplo que el riesgo de cola lo asuma el Estado, el riesgo de cola de longevidad, y no que lo asuma la aseguradora. Bueno, todas esas son ideas que han estado sobre la mesa, no están en el proyecto, creo que hay que seguir trabajando. De hecho, en el plan estratégico de la Superintendencia de Instituciones Financieras está precisamente analizar formas alternativas de desacumulación en el Pilar 2. Voy con lo otro. Inversión de las AFAPs se flexibiliza bastante, sin llegar al extremo neozelandés, la posibilidad de invertir en activos de renta variable del exterior, con determinadas condiciones y con determinados niveles. Quiero decir, cuando digo sin llegar al extremo de otros países, me refiero a que hay países de economías chicas que no tienen un máximo, tienen un mínimo de lo que hay que poner en el exterior. Bueno, acá se va a empezar relativamente con un porcentaje, que no recuerdo ahora cuál es, en el fondo crecimiento, es el fondo para la gente más joven, es un fondo nuevo, por 3 años con un determinado porcentaje, hasta que un poco el regulador haga un poco de músculo y experiencia en eso, y después se prevé un poco más, y después en definitiva habrá que ver cómo evoluciona eso. Me quedo por ahí. Janina, Gonzalo, ¿quieren agregar algo? No, sobre esto no, y sobre la esencia de la reforma, no sé. Yo un poco lo que había planteado hoy, digamos, creo que en el informe de recomendaciones original había como un planteo mucho más estructural de cambio en la estructura de pilares, que yo no lo veo. Y entonces creo que sí, es más termina el proyecto o el anteproyecto, ahora más en una adaptación paramétrica que pretende recuperar la sostenibilidad y un proceso de convergencia que pretende corregir algunas inequidades. Creo que esa es la esencia. Si le tuviera que buscar una esencia a la reforma, ¿no? Creo que es una adecuación paramétrica que busca solucionar algunos temas más allá de ese proceso de convergencia. Con lo que ya también comenté que me parece que quedó pendiente, así que no sé, pero igual quienes... La dejo a Janina, pero además los que saben de qué esencia tiene la reforma son los que la hicieron, así que prefiero que... No hay mucho más misterio, ¿no? Hay cambios con lo que se conoció, pero no mucho más. Pero en realidad sí hay una esencia como de mayor equidad. Ya solo por la convergencia, si bien con, digamos, no completa o con algunos detalles, creo que eso sí es como súper relevante y dejando de lado justamente las críticas en inequidad que le hice yo misma. Pero creo que eso es bien relevante si vemos quiénes son quiénes son en términos de niveles de ingreso, estoy hablando, quiénes son los que se tienen que acoplar al esquema general. Y bueno, tú no le verás tantos cambios al pilar 0, pero la verdad que yo sí en esta estructura de pilares veo también eso de tratar de disminuir las inequidades. O sea que sostenibilidad y no sé si justicia es la palabra, creo que es demasiado, pero en esto de disminuir inequidades, yo veo en esas dos cosas el espíritu de la reforma. Obviamente después yo no formo parte de ese proceso,
pero después hay que ver lo que se puede hacer dentro de lo que se quiere, ¿no? Bueno, bien. Muchísimas gracias a los tres, creo que estuvo súper rico. La sociedad amortiguadora que somos, se ve que la seguimos siendo y eso se ve. Gracias a todos por la presencia y esperemos encontrarlos nuevamente en otro encuentro que podamos pensar de temas relevantes como este. Muchas gracias.